Hola, ¿cómo están? Muy feliz tarde. Les quiero dar la bienvenida a este Film Talk. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Patricia Velázquez sobre aprendizajes sobre la producción de cine independiente. Nos invitamos a realizar preguntas a nuestra invitada para generar un ambiente de conversación y diálogo sobre el tema. Y me gustaría darle la bienvenida y presentarles a nuestra invitada. Patricia Velázquez, directora, productora y guionista costarricense. Es licenciada en psicología, máster en comunicación y cuenta con estudios de artes dramáticas. Ha participado en prestigiosos espacios de formación como el Berlinale Talents, Locarno Open Doors, Guadalajara Talents, VR Lab, Tres Puertos, entre otros. Ha dirigido y escrito 5 largometrajes, entre los cuales destaca La piel del agua, que fue estrenada en 2024 en el Festival de Cine de Locarno y se encuentra nominado a Mejor Película Iberoamericano en los premios Goya. Actualmente la directora artística del Costa Rica Festival Internacional de Cine y se encuentra en el proceso de montaje de su sexta película, ¿A dónde van las aves cuando llueve? En esta ocasión nos acompaña en la escuela impartiendo el curso de Inmersión Cinematográfica 3 y durante su visita estará realizando seminarios, cineforos y conversatorios con estudiantes y profesores del programa. Sin más, agradezco su atención y participación en el día de hoy, así como agradezco a la audiencia que está viendo este video al poder dejar sus comentarios y preguntas aquí en la plataforma. Un aplauso por favor para Patricia. Primero que nada, agradecerles por venir hoy a acompañarme a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre el cine. Voy a hablarles un poco desde mi creación artística, que pasa por la escritura, pasa por la dirección y pasa por la producción también. Sí quisiera hacer la acotación de que yo les hablo siempre desde mi forma de hacer cine, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay infinitas formas de hacer cine y quiero compartirles, bueno, un poco cómo ha sido este proceso ya de varios años de estar produciendo y trabajando cine desde un país pequeño como es Costa Rica, digamos que tiene, bueno, que se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero que tiene realmente una producción incipiente, ¿verdad? O sea, en ese sentido creo que Guatemala de pronto tiene como mucha más producción o mucho más años de estar haciendo cine. Entonces, bueno, en ese sentido, empecemos con la primera lámina. Para mí, una de las cosas que son fundamentales a la hora de pensar un proyecto y a la hora de pensar una película es, o sea, no solo en términos de pensar qué historia quiero contar, sino pensar qué tipo de proyecto quiero hacer, ¿verdad? Entonces, puede sonar lo mismo, pero es distinto, es distinto. Y se los menciono y aquí les quiero presentar, antes de profundizar más en este concepto, quiero que vean el tráiler de mi primera película que se llama Dos Aguas y luego les voy a comentar más al respecto. ¿Quiénes eran esos tipos que estaban haciendo aquí? Les debo una plata, pero no quiero que se metan con ellos, por favor. ¿Cuánto les debe? ¿Y ahora qué hago para ayudar a mi hermano? ¿Y si vamos a Dos Aguas? Hassan andaba una maleta llena de plata. What you say with your brother? What you know about your brother? Seem acting very strange this morning. I say you might know something. Why ask you? Voy a ir a Dos Aguas, ¿me acompaña? ¿Seguro? Sí.
Bueno, esta película, Dos Aguas, es la primera película que hice, el primer largometraje. Es un proyecto que desde el principio fue pensado como un proyecto comunitario. Es un proyecto que se realizó en una zona costera en Costa Rica, en el Caribe Sur. Y fue un proyecto que desde su concepción eh, surgió a partir de un trabajo casi de 2 años en talleres comunitarios, en donde construimos el guión a partir de las necesidades que tenía la comunidad. Digamos, un problema que es muy fuerte en esa zona, bueno, en realidad ya casi en todo el país, pero que es bien fuerte es el tema de tráfico de droga y sobre todo como que ha ido como involucrando muchachos jóvenes. Entonces era algo de lo que la comunidad quería hablar. Es una comunidad donde vive la mayor parte de la población afrodescendiente, entonces también había un tema como de estigmatización y en ese sentido todo el diseño del proyecto eh, tenía que ver con la proyección comunitaria de esta película. Después la película tuvo un recorrido por festivales internacionales y tal, pero eso en realidad fue como un plus, ¿verdad? Pero fue un proyecto que fue pensado para ser distribuido a través del Ministerio de Educación Pública y que fuera también como una herramienta de trabajo para tratar como distintos temas, ¿verdad? Tráfico de drogas, el tema del racismo en el país, ¿verdad? Que hay como un tema de racismo estructural del cual no se habla, pero que está ahí, ¿verdad? Que es latente. Y bueno, resultó siendo una película un poco incómoda, como terminan siendo un poco las películas que hago, que terminan siendo un poco incómodas, eh, pero, pero que tuvo como unos objetivos que se cumplieron. Efectivamente, el Ministerio de Educación o sea, la recomendó en su momento y fue una película que se distribuyó a través de colegios secundarios públicos en 10º y 11º año. Entonces, fue como muy interesante esto. Conseguimos también apoyo de la Universidad de Costa Rica para distribuirla a nivel comunitario. Entonces, es una película que se pasó más o menos como en 62 cantones del país, ¿verdad? Y se los pongo como ejemplo porque cuando pensamos una película, como que estamos siempre mucho pensando en el festival de cine o en, no sé, la alfombra roja, ¿verdad? Pero en realidad podemos hacer películas con distintos objetivos, ¿verdad? No todas las películas tienen por qué ser festivaleras, ni todas las películas tienen que tener un fin meramente artístico, sino que hay películas que pueden ser pensadas también con un fin educativo, con un fin social, eh, o sí, o incluso que esa es como la parte que me gusta menos, ¿verdad? Pero habrá también quienes hagan sus películas con fines más propagandísticos o de otro tipo. Entonces, lo primero es diseñar el proyecto. ¿Qué queremos hacer y para qué queremos hacerlo? O sea, como plantearnos un objetivo con ese proyecto y empezar a soñar, ¿verdad? Porque realmente en un momento somos nosotros el papel y nuestras ideas, ¿verdad? Nada más, pero empezar a soñar cuáles son esos alcances de eso que queremos hacer y que queremos contar. Y una vez que empezamos a tener como estas ideas y estos sueños, yo creo que lo principal es empezar a buscar alianzas, empezar a socializar el proyecto, ¿verdad? Porque algo que tal vez em, es una debilidad que solemos tener los artistas es que tendemos a ser muy egoístas con nuestro trabajo, porque pensamos que alguien nos va a copiar el trabajo o que nuestra idea es increíble y después alguien nos la va a robar. Pero yo les puedo garantizar que no existe, o sea, por más que ustedes compartan su guión con quien sea, no existe una persona que vaya a hacer exactamente el mismo proyecto que ustedes, porque esa visión que tiene cada uno y cada una y esa aproximación y esa sensibilidad es única. Entonces, para mí ya de por sí es imposible como hacer dos películas iguales. Incluso uno mismo,
creo que, bueno, tal vez Michael Haneke puede hacer la misma película prácticamente como en Funny Games. Pero en todo caso, es muy importante, sobre todo, pensar, socializar y empezar a buscar personas que puedan como darles retroalimentación, que puedan darles feedback y que puedan también como potenciar esos alcances que ustedes quieren plantearse, ¿verdad? Porque eh, mientras más personas y si además son inteligentes y astutos en qué personas pueden ayudarle a ese proyecto y pueden hacerlo crecer, esos proyectos van a llegar muy lejos, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ustedes tienen como una serie de recursos que a veces tal vez no aprovechan tanto como podrían, ¿verdad? Profesores invitados, gente, profesores además en el, ya de por sí, de planta en la carrera, que tienen una gran experiencia en distintas áreas y que además tienen toda la disposición de escucharlos, aconsejarles y decirles cosas. Entonces, aprovechen eso y no solo a nivel de la carrera, sino también piensen en todas las posibilidades que presenta la universidad, ¿verdad? Porque tienen una universidad que tiene múltiples carreras y ustedes están trabajando temas muy diversos. Entonces, no nos cerremos solo en el cine. Y eso me lleva al segundo punto que creo que es fundamental y es lo que me parece que todos los profesores y profesoras les pasamos diciendo durante todas las clases, pero realmente hacer cine, como lo decía el video que vimos hace un rato, es un tema de rigurosidad. Creo que lo decía Edgar en el video. Y es una rigurosidad que es complicada porque depende de cada uno de nosotros. Entonces, es realmente comprometerse con ese trabajo artístico que uno está haciendo, por un lado, eh, y por otro lado, entender un entorno, ¿verdad? Ya no me refiero únicamente a las historias que estamos contando, sino un entorno que es absolutamente cambiante. O sea, cuando yo empecé a hacer cine, digamos, esta película Dos Aguas, por ejemplo, eh, no había salas de cine digitales. O sea, había que tener sí o sí un presupuesto para pasar ese material que fue grabado en digital a 35 milímetros para ser proyectado. Entonces, eso implicaba como una serie de gastos que ahora, bueno, por dicha ya no existen otros, ahora hay que hacer un DCP, ahora hay que hacer otras cosas, pero quiero decir que estamos en un entorno que cambia mucho. Por otro lado, era un momento donde la gente asistía más a las salas de cine. Ahora estamos en un momento donde la gente prefiere consumir las películas desde plataformas. Y de pronto hay películas que nosotros pensamos, que diseñamos, que fotografiamos para ser vistas en una pantalla grande y no en un celular y no en una computadora y no para que sea vista a doble velocidad o a velocidad y media o mientras se está viendo el celular y haciendo 5 cosas a la vez. Entonces, eso también implica otros retos, ¿verdad? Y implica también entender que está lo que quiero contar, que tengo que comprometerme con eso que quiero contar para que eso que cuente no sea algo estereotipado o, o sea una propaganda, ¿verdad? Sino que realmente punce en las entrañas del espectador, que realmente lo haga pensar, lo active, ¿verdad? Porque al final el cine puede ser un arte en que el espectador sea un ser pasivo o puede ser un ser activo, ¿verdad? Que donde sí, perdón la redundancia, pero sí, se activa el pensamiento, se active como las preguntas, ¿verdad? Pero también tenemos que comprometernos con el público. O sea, no podemos solo pensar que cualquier cosa que yo estoy planteando por sí misma va a ser interesante.
Entonces, en ese sentido, el cine implica una investigación a muchos niveles, ¿verdad? Investigación de la historia en sí misma, investigación del mercado, de qué está sucediendo en el mercado. Tal vez no es exactamente pensar, bueno, qué está de moda, porque en realidad lo que está de moda ahora ya mañana no lo va a estar, pero sí entender cuáles son las nuevas plataformas, qué es lo que viene, eh, de qué manera puedo llegar yo a esas plataformas, cuáles son los mecanismos de distribución, ¿verdad? Por decir algo, en este momento, para poder tener la película en Netflix, HBO, cualquiera de las plataformas, es necesario pasar por un agregador. Y para llegar a ese agregador, lo más práctico es tener un agente de ventas o un distribuidor. Y ahí vamos sumando personas en la cadena que en países como el nuestro, donde realmente no existe una industria de cine robusta o está apenas como empezando una especie de industria, no tenemos la más remota idea de quiénes son. O sea, quién puede ser como un buen distribuidor, quién puede ser un agente de ventas, quién no nos va a estafar, quién sí nos va a dar cuentas claras, ¿verdad? Y todo eso pasa por investigar. Investigar puede ser que si ustedes tienen el día de mañana un proyecto de película, me escriban un correo y me digan, en un mercado conocí a esta persona, conocí a esta empresa. ¿La conoces? ¿Qué te parece? ¿Sabes de alguien que la pueda conocer? Es tan sencillo como eso, pero hay que hacer la tarea y hay que hacer la tarea a muchos niveles. Entonces, bueno, como siempre se lo digo, investigar, 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 fundamental. Ahora les voy a poner aquí otro tráiler de otra peli. En realidad les voy a ir sutilmente pasando todos los trailers de mis películas. Mira, niñita, ay, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Hace una semana que estoy chateando con Ernesto, un compañero de la universidad. Me invitó a pasar unos días allá. Pero verdad, sí, no te provoca nada. O sea, es como el mae con que se va a ir mami. Para tu madre no es un desconocido, ¿no? Me acuerdo cuando empacábamos para venir acá. Yo sacrifiqué todo por ustedes y por el papá. Bueno, pero te viniste porque quisiste. Nadie te obligó. ¿Realmente crees eso tú? ¿Que yo quise dejar mi país? ¿Pasó algo? No, nada grave en realidad. Claudia mordió a un compañerito. No es que no me alcance, mami. Es que Daniel no me ayuda para nada. Necesito que me pagues el colegio de las niñas. Ya me han llamado demasiadas veces. Yo estaba seguro que te ibas a meter de lleno en esto, que te ibas a apoderar y no veo mucho. Ahora entiendo perfectamente bien a tu marido, oye. Ay, mami. ¡Mami! ¡Voy sola! Esta película, bueno, esta fue mi segunda película, la estrené en 2019. Esta es como tal vez la película más autobiográfica de las que tengo, porque tiene que ver un poco con mi familia, que son migrantes chilenos. Y bueno, fue una coproducción internacional con Chile, porque naturalmente, digamos, era como el país donde era como más natural coproducir la película, porque la historia involucraba actores chilenos, era una historia que pasaba entre Costa Rica y Chile. Entonces, fue como un esquema de producción interesante. Les hablo de esto porque, digo, finalmente, para hacer películas necesitamos dinero.
sí o sí. A veces tenemos la suerte de tener amigos y amigas creativos, compañeros, compañeras, que además tienen como una gran disposición, pero eso ustedes lo pueden hacer en un corto, lo pueden hacer en un segundo corto, todavía lo pueden hacer en un primer largometraje, pero no pueden pretender que toda la carrera de ustedes y toda su vida, sus amigos les estén trabajando gratis en las películas, ¿verdad? Entonces, o sea, lo primero que hay que plantear y que tal vez es lo que hace también como más complejo el tema del cine, es que estamos hablando de algo que por un lado es arte, pero por otro lado es un negocio, ¿verdad? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Y es un negocio y implica gastos y si queremos tener inversionistas, esos inversionistas quieren algún retorno. A veces no necesariamente económico, pero sí en todo caso tendríamos que garantizar como una película, si no tiene el retorno económico, por lo menos garantizar que va a llegar a una audiencia amplia y que va a ser una buena película, porque nadie quiere ver su marca o su empresa asociada a una película que se vea mal, que esté medio hecha eh, o, em, o que tenga un mensaje que vaya en contra de los valores de esa empresa, ¿verdad? Que son cosas que también hay que plantearse en el momento donde buscamos financiamiento, ¿verdad? O sea, primero, ¿qué esquema financiero voy a tener? En mi caso, yo he procurado siempre hacer un esquema mixto que tiene que ver con fondos cinematográficos internacionales y fondos de cine. En Costa Rica hay un fondo que se llama el Fauno. Y aparte, inversión de empresas privadas. Entonces, eso implica retos, implica también saber vender el proyecto, implica no mentir, porque también es muy fácil llegar donde un inversionista y decirle, ay, bueno, mi película la van a ver 5 millones de personas, ¿verdad? Pero después, o que yo tenga esa idea. Pero si comparamos, y de nuevo, investigamos, bueno, ¿cuántas películas guatemaltecas se han hecho? ¿Cuál es la película más exitosa? Esa película exitosa, ¿cuántas personas tuvo de taquilla? ¿Verdad? Ahí vamos teniendo luces de, bueno, qué tan viable es lo que estoy diciendo o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre tener como los pies muy puestos en la tierra, entender que si yo hago un cine que es más experimental o de pronto es más incómodo, no es una película que va a llegar a un público amplio, ¿verdad? Va a ser probablemente una película más de nicho. Entonces también hay como que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer las películas que hago y venderlas como si fuera Avengers, ¿verdad? Entonces, eh, eso por un lado y por otro lado, tener claro que las cosas que prometamos, porque es fácil prometer en papel, después las tenemos que cumplir. Y cuando nosotros no cumplimos con los contratos o los acuerdos que tenemos, no solo estamos afectando nuestra película, sino que realmente estamos afectando todo el ecosistema cinematográfico del país. Por más dramático que suene, pero es así tal cual. Porque esa empresa que confió en mí, si yo la defraudo, después cuando llegue otro cineasta a buscar apoyo económico o locaciones o lo que sea, no le va a interesar porque ya tuvo una mala experiencia. Entonces, eso también hay que tenerlo como bien claro. Y eso me lleva a siempre analizar la película. A veces, claro, yo hablo de la película y me van a decir, bueno, la película no se ha hecho todavía, pero tenemos que imaginar la película y desde que tenemos la idea y sabemos más o menos cuál va a ser nuestro argumento, tenemos que entender
cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que tiene nuestra película, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. Y eso es entender muy bien cómo funciona el cine en el país, entender que no solo pasa por lo que sucede en la universidad, sino lo que sucede incluso diría que Guatemala sigue siendo un país muy pequeño, Costa Rica sigue siendo un país muy pequeño. Es también como entender el cine a nivel regional y qué oportunidades hay, porque las hay también, o sea, no quiero sonar tampoco pesimista. Ser de un país centroamericano que estamos debajo de la línea de la pobreza, también nos juega a favor. Nos juega a favor en festivales, nos juega a favor, empezamos a hacer cuotas, ¿verdad? O sea, qué feo decirlo, pero es un poco así. Entonces, para los festivales es bien visto poner películas centroamericanas porque somos exóticos. Y hay que jugar con eso también y entenderlo y, y también entender que si somos mujeres en este momento también nos juega a favor. O sea, literalmente, si ustedes en este momento aplican al Fondo Ibermedia, ganan un punto si hay una directora mujer, ganan un punto si hay guionista mujer, ganan un punto. Y bueno, hemos vivido tantísimos años, décadas de discriminación que bueno, juguemos ahora con esto, es lo que tenemos. Probablemente no dure mucho, pero juguemos con las oportunidades que tenemos. Fortalezas. Y ahí creo que siempre, y eso depende de nosotros y de la rigurosidad con que hagamos los proyectos, el tema que estamos trabajando y lo que queremos decir y nuestra propuesta estética y creativa debería ser una fortaleza del proyecto. Si no lo es, tenemos que trabajar más. Tenemos que plantear algo que la gente quiera ver y quiera invertir en ese proyecto. Y luego, bueno, las debilidades que ya se las he, y las conocen ustedes de sobra, ¿verdad? Que tal vez todavía no tenemos ni los fondos, sobre todo más que los fondos, porque creo que el dinero siempre está por ahí. Creo que todavía no hay una cultura de financiar cine, porque todavía no se le ve todo el potencial que tiene. O sea, como países más desarrollados, cinematografías más desarrolladas como Estados Unidos, la India, China, han sabido entender todas las posibilidades que tiene, no solo a nivel económico, no solo a nivel de negocio, sino a nivel como de imagen, de proyección de país, etcétera. Y lo han hecho muy bien. Digamos, si pensamos en Estados Unidos entre los años 20 a los años 60, era una industria subvencionada por el gobierno, no solo a nivel de Ministerio de Economía, sino a nivel de Ministerio de Defensa. O sea, había como mucho apoyo y sobre todo como a nivel de legislación para fortalecer esa industria. Y ahora, bueno, se ve ampliamente lo que lograron con esta, digamos, no solo como a nivel económico, sino a nivel simbólico, ¿verdad? Como la influencia que ha tenido este país en prácticamente todo el mundo. Entonces, bueno, aterrizándolo un poco, entender cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son las fortalezas y tratar siempre como de darle la vuelta a esas amenazas, ¿verdad? A veces, y lo comentaba ahora con un compañero de la carrera, tener presupuestos bajos también nos permite tener una gran libertad creativa, ¿verdad? Entonces, tenemos como que aprender a sopesar eso y a jugar y a entender también qué es lo que nosotros queremos. Y de nuevo, con lo que empezaba al inicio, trazarnos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo no me trazo un objetivo con respecto a dónde quiero llegar con esta película, no voy a llegar porque me va a llevar a cualquier lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que eso es importante. Podemos ir a la siguiente lámina. Única oportunidad. Eso sí querría como transmitirles que muchas veces
solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas. O sea, ese corto que estamos haciendo, y se los planteo así, desde los cortos que estamos haciendo, que están haciendo ustedes como ejercicios académicos, probablemente, y yo sé que no lo ven así, y tal vez suena muy dramático, pero es el momento que tienen para hacerlo. Es el momento que tienen para experimentar. Tal vez no haya después otro momento de poder experimentar y hacer lo que realmente se les da la gana. Y cada película, cada posibilidad que se les va abriendo, ya sea como a nivel financiero, a nivel creativo, que los llamen a trabajar en un proyecto, que los llamen a, no sé, a estar acá siendo parte del equipo de la universidad, por ejemplo. Son oportunidades únicas, aprovéchenlas. O sea, en serio, porque después es muy duro pensar como, ay, tanto potencial que tenía eso y no, qué tonto, qué tonta, no lo aproveché. O sea, y realmente cada, cada pequeño paso que damos luego nos va conectando con otras oportunidades. Por eso les digo, hay que aprovecharlo, hay que pensar siempre, esta oportunidad es única, voy a sacarle el jugo, voy a exprimirle todo lo que pueda y eso me va a permitir seguir creciendo. Y si luego no sale bien, bueno, por lo menos les queda la satisfacción, yo hice lo mejor que pude y ya. Y eso siempre está bueno. Vamos al tráiler que sigue. ¿Quisieras decirle algo a tu papá? No, Marcelo, ¿usted quisiera decirle algo a Camila? Que se porte bien. Dígaselo a ella. Ya oyó, ¿verdad? ¿Estás bien? Que la veo un poco incómoda. mi mamá tuvo un accidente ayer en la noche y no me han dejado verla. Ma, ¿y en qué hospital está? Hey, te estoy hablando. Que si no me vas a decir dónde estabas anoche. No puedes escaparte así. Yo lo único que necesito es que mi mamá se recupere. Pero tu papá podría ser un apoyo para vos, mientras que eso se va resolviendo. Mi papá solo está conmigo porque no le queda de otra. ¿Ya me puedo ir? Bueno, esta es la película que vieron el otro día, La piel del agua, que vieron algunos. Y finalmente quisiera como cerrar esta charla diciéndoles que procuren buscar como una voz propia. Eso es muy abstracto, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene como temas que les interesan más, ya van generando ciertos estilos y formas en cómo les gusta narrar, cómo les gusta contar sus historias, cómo les gusta filmar, que no es un tema menor también, como que a veces seguimos como esquemas muy rígidos y tal vez tenemos que encontrar nuestra propia forma de, de estructurar nuestros equipos. Yo vengo de hacer una película a fin del año pasado
Y creo que, aunque fue como una película complicada en el sentido de que, bueno, de nuevo fui a grabar a la costa, esta vez al Pacífico, en Costa Rica, y que estuvimos ahí concentrados como 6 semanas, un equipo de personas en un lugar bastante surreal. Creo que, bueno, y le comentaba a algunos alumnos ayer, precisamente, exalumnos, que estimo mucho, eh, que casi que fue como una tarea de evangelización un poco con el equipo técnico, porque me estaba planteando una película con mucha libertad creativa, en donde mi asistente de dirección, bueno, la semana renunció porque ya no soportaba más que el plan de filmación cambiara cada rato y un montón de complejidades que hubo. Y, pero creo que el resultado, bueno, el resultado todavía no lo sé porque no lo he montado, pero creo que se logró algo ahí que me parece va a ser una buena película, y les tengo ahí como unas fotos que todavía no le he mostrado a nadie de los personajes de la peli, que están como en una especie ahí como de presentación para que los veamos. Es como una peli bien surreal y los personajes son como un poco chillones y estrambóticos. De nuevo, estoy como en todas mis películas hablando de la familia, pero creo que desde otro lugar. Entonces, si podemos poner las imágenes. Ah, bueno, y me tocó actuar. Después les contaré por qué. Bueno, y eso es todo. También si tienen como alguna pregunta o algo que quieran conversar, con mucho gusto. Muchas gracias. Solo tengo una pregunta. No es mucho de la masterclass, pero es sobre las fotos. En la película que estás haciendo, las imágenes, ¿algo le pasa al perrito? ¿Ahora sí? Si muere, decís. Sí. No, no le pasa nada más. Ah, bueno, gracias. Y gracias por mostrarnos las imágenes, por favor. Bueno, gracias. Sí, bueno, en esa película creo que hice todo lo que nos recomiendan no hacer. No o sea, trabajé con una niña, trabajé con perrito, trabajé con adultos mayores, trabajé con agua, sí, pero estuvo muy divertido, la verdad. Gracias. Lo mío es más como tal vez retomar un tema, y creo que es muy valioso lo que hablabas en Única Oportunidad, viéndolo ya como exalumno, y es algo de que uno da por sentado, da por hecho de que tiene que hacer ejercicios y ya, pero es esa única oportunidad que hay en espacios como este, estudiando, que se presentan esas oportunidades de hacer cosas, y uno siento que las desaprovecha. Y como graduado, a veces uno piensa, tengo que hacer una maestría, pero es porque realmente se extraña ese espacio de aprender y de tener esas oportunidades que realmente te las dan de seguir creando. Entonces, sí es algo que me hubiera gustado como entender estando estudiando. Entonces, tal vez si pudieras como ahondar en ese aspecto de la única oportunidad. Sí, o sea, creo que en general, y creo que es como una visión ante la vida, creo que la vida nos da regalos. eh, y, y hay regalos que a veces no logramos entender tan bien, pero el hecho de poder estar estudiando cine, para mí es como un gran regalo que tienen ustedes. Es como una oportunidad que mucha gente no ha tenido. Eso empezando por ahí. Tener la posibilidad de estudiar en un lugar donde tienen un grupo pequeño, donde prácticamente la educación está totalmente personalizada, les aseguro que no es igual a estar en aulas donde hay
30, 40 personas, y esas personas, por personalidad o no, habrá unas que pasan desapercibidas, unas que nunca llegan como a tener contacto con sus profesores, mucho menos con la directora, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí ustedes tienen como una gran posibilidad. Y otra cosa es que logran llegar a conocerse profundamente entre ustedes, ¿verdad? Y algo que a mí me parece muy valioso y que lo he visto ya a través de varias generaciones es esta posibilidad de inventarse proyectos, trabajarlos, y con esa facilidad. Esta semana, bueno, estas últimas 3 semanas, los estudiantes de segundo han estado haciendo cortos y, y cortos bastante ambiciosos. Y me parece que la parte de producción la han logrado resolver fácilmente. Bueno, yo digo fácilmente, yo sé que para ustedes no ha sido fácil, pero la han logrado resolver de una manera fluida precisamente porque tienen un ecosistema de compañeros que están dispuestos a actuar, a hacer foto, a hacer la música, a hacer un montón de cosas. Entonces, eso atesórenlo, cuiden a esos compañeros, quiéranlos, quiéranse y y entiendan que después esos pueden ser sus equipos de trabajo futuro también, ¿verdad? Y que no necesariamente es tan sencillo armar equipo y armar como gente a la que uno le tenga confianza en la calle. No es que no se pueda, por supuesto que sí, pero lleva un tiempo, lleva un proceso y lleva también varias decepciones y lleva complejidades. Entonces, eso. Y no perder de vista eso. Creo que para todos los aspectos de la vida, muchas veces cosas que se nos presentan son una única oportunidad, aprovéchenlas. Las pasantías que hacen, las pasantías que tiene también convenio la universidad son con empresas importantes, ¿verdad? Y no cualquiera tiene la posibilidad de trabajar en Fábula, no cualquiera tiene la posibilidad de estar en Churubusco. O sea, son oportunidades que realmente valórenlas, aprécienlas y atesórenlas, porque no es cualquiera el que llega a esos espacios y ustedes tienen esa posibilidad. Hola, ¿qué tal, Pati? Gracias por la presentación, por la Film Talk. Te quería preguntar si tú lidias, o no sé si a ti te pasa, pero si nos querías hablar sobre tu proceso como creativo en función de si a ti te cuesta como ponerte a hacer las cosas, porque no sé si te pasa, o siento que muchos compañeros se pueden relacionar conmigo, de que a veces uno como que casi fantasea con hacer las cosas, pero nunca como que de pensarlo, hacerlo, a veces cuesta un poco. Y si tú, no sé si a ti te pasa que te cuesta, y si sí, ¿cómo lidias con eso? Ajá. No, nunca me cuesta. Claro, claro que me cuesta, por supuesto, como a todos. Sí, 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 o sea, todo el tiempo, eh, todo el tiempo me cuesta. Ahora, también a medida que uno va creciendo, ese costar también está atravesado por varias cosas, ¿verdad? Está atravesado por el trabajo, está atravesado por, bueno, en mi caso además trabajo acá, trabajo en la Universidad de Costa Rica, trabajo en el Festival de Cine, entonces, y todos son trabajos que me encantan. En eso también siento que he sido como muy afortunada de poder trabajar en lo que me gusta. Pero eso no deja como también de quitarle un poco de tiempo a las películas que son como mi gran pasión, ¿verdad? Entonces, pues sí, tengo que lidiar con eso también. Usualmente ando libretas, ando haciendo notas, me obligo a hacer cosas. Por ejemplo, esta última película ya había obtenido financiamiento, ganamos el Fondo Ibermedia. Esta de las imágenes que les mostré es una coproducción con España y habíamos obtenido también el Fondo de Costa Rica, obtuvimos un fondo en Madrid, tuvimos como distintos apoyos, o sea, como que toda esa parte de trabajo ya estaba hecha y de pronto empecé a dirigir el Festival de Cine de Costa Rica
y como que en agosto del año pasado caí en cuenta como, bueno, ya en enero voy a tener que empezar otra vez de nuevo en la cosa del trabajo y tal. Tengo que filmar ya, ¿verdad? Y entonces eso implicó empezar a hacer casting, empezar a hacer una nueva versión de guión, que al final esa nueva versión de guión terminaron siendo 10 versiones más de guión antes de empezar y que, bueno, mi equipo técnico ya estaban vueltos locos. Creo que ya se lo he contado a algunos, pero ya como en la versión 5.10 me decían, no, yo dejé de imprimir esto en la 5.5 porque ya no podía más con tantos cambios. Pero quiero decir que hay que obligarse, hay que obligarse, hay que buscar la manera de obligarse uno mismo, porque nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y siempre, y es algo que siempre les digo, ustedes tienen que ser su competencia. O sea, la película anterior que hicieron ya fue. La que sigue tiene que ser mejor que la anterior. O sea, ustedes tienen que poner su propia barra, ¿verdad? Y yo les recomendaría que nunca la barra sea como mirar al otro en un sentido de competencia. O sea, sean su propia competencia. Busquen como hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y siempre se puede hacer mejor que la vez anterior, ¿verdad? Que también eso implica como analizar mucho los errores y las cosas que no funcionan en un proyecto. Porque lo más sencillo es decir, ay, sí, me encanta, wow, sí, está increíble. O sí, ahora la película está nominada y no sé qué, bla. Ajá, pero yo igual veo la peli y le veo todos los errores. Y sé qué cosas fallan y qué cosas no. Y sé más o menos qué cosas conectan con la gente, pero también entiendo muy bien las cosas que no salieron bien. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. También, sin tampoco como autoflagelarse, pero sí como mantener siempre como los pies sobre la tierra. Eso. Gracias, Pati. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Yo voy a aprovechar a hacer 3 preguntas. Unas son muy sencillas. La primera pregunta es, ¿llevas un diario? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuánto te ha influido y te has ayudado con la inteligencia artificial? Y la tercera, que era la pregunta real que venía a hacer, es ¿cómo manejas la autocensura y la censura si es que si existe? Ujú. Bueno, lo de los diarios, sí tengo diarios, pero no son necesariamente como sobre mí. Digamos, llevo como una especie de diario de cada proyecto de película que hago. Entonces, en realidad lo uso más como en el momento de escritura. Entonces ahí anoto cosas que se me ocurren, canciones o imágenes. Para mí la aproximación a películas es distinta cada una, ¿verdad? Hay como películas, no sé, como apego que tenían como más que ver con mis papás y había algo que yo quería contar ahí, que estaba como relacionado con el ser extranjero y no sentirse como de ningún lugar, que era como algo que tenía dando vueltas como durante mucho tiempo. Pero luego hay una película como esta que acabo de filmar, ¿A dónde van las aves cuando llueve?, que en realidad estaba de vacaciones en esta zona costera y vi un lanchón muy extraño pasar por el mar. Y me pareció como una imagen muy bonita y pensé, quiero hacer algo con eso. Y después ahí, al principio no sabía qué, después pensé, bueno, me gustaría una peli donde mi heroína sea una niña. Y entonces ahí empecé como a trabajar ese proyecto. Ya había tenido a mi chica adolescente como heroína en la otra peli. Y ahora, sí, como que ando con ganas esto, como de explorar más personajes femeninos como protagonistas. No es que de ahora en adelante todas mis películas quiera que sean así, pero ando como con esa inquietud en este momento. Esa era la primera pregunta, ¿verdad?
La segunda, ¿el qué? Inteligencia artificial. Vieras que sí. A ver, no como a nivel creativo, la uso sobre todo cuando tengo que enviar como cartas y correos, o sea, como que escribo una carta y les pido, porfa, mejórame esto y que se sienta más formal, porque es de las cosas que más me aburre, como escribir cartas así de solicitudes de cosas. La he usado también y creo que funciona muy bien para corregir procesos de audio, o sea, como ciertos audios que no quedaron tan bien y han mejorado bastante. Igual siempre es mucho mejor registrar bien el audio, o sea, eso nunca va a tener como, eh, nunca va a tener comparación, pero a veces no nos queda de otra y ya no se puede volver a filmar, entonces, bueno, es una herramienta. Y en esta última película me sirvió mucho como para visualizar los vestuarios y el tipo de personaje que quería hacer. O sea, como que ya sabía lo que quería, pero empecé a hacer pruebas, entonces le decía como al chat GPT, bueno, tengo esta foto, que era el personaje, digamos, el, el actor que ya había escogido. ¿Cómo se vería con pelo rojo? ¿Cómo se vería con una sotana? ¿Cómo se vería con sotana, pelo rojo, botas? ¿Cómo se vería si la sotana fuera corta? ¿Cómo se vería si fuera más larga? O sea, como para probar cosas sin necesariamente tener que invertir en el vestuario y en tener que llamar al actor y invertir energía, más que energía, bueno, energía y dinero. Entonces, como que en ese sentido, siento que es una buena herramienta. No creo que funcione para mí, desde mi punto de vista, como para hacer películas, porque siento que, o sea, como para escribir un guión o así, porque siento que se pierde la esencia y tiende a ser como las cosas que he leído de gente que ha hecho cosas en inteligencia artificial o en Costa Rica hace poco sacaron como un libro que había sido escrito con inteligencia artificial y es como bien cursi, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista, como las cosas que... Y lo otro es que, bueno, tengo muchos estudiantes, no acá, pero en Costa Rica, que algunos hacen ensayos con inteligencia artificial y se nota muchísimo. Para que no lo hagan, no se los recomiendo. Eso. Y sí ha habido censura. A ver, creo que algo que para mí es difícil ahora, lo sentí sobre todo en esta última película, ¿A dónde van las aves cuando llueve? Es una película que trata de una mujer trans que regresa a su pueblo y se da cuenta que tiene una hija. Entonces ahí hay como una gran oposición de parte del entorno. Ese, creo que ahí, a pesar de que, bueno, hay como un proceso largo de investigación, sí me encontré con varias cosas. Me reuní en algún momento con organizaciones, con ONGs que estaban trabajando la temática trans, con mujeres trans. Y en algún momento pensé, bueno, yo no quiero hacer una película políticamente correcta, ¿verdad? Porque también creo que sobre todos los temas que hay en este momento, estamos como en un lugar donde las cosas tienen que ser, o sea, hay como unos discursos que son aceptados, quiero decir, y que ya están casi como consensuados a nivel social y a mí no necesariamente me interesa lo políticamente correcto, me interesa más como problematizar ciertas situaciones. Entonces, es un riesgo. Los coproductores de España, hay una escena donde al personaje trans la violan. Bueno, ya les estoy haciendo todo el spoiler de la película, pero eso fue como bien complejo con los coproductores, porque me decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué es lo que estás queriendo decir con eso? Y entonces tenés que, o sea, como que tenés que dejar más claro la situación de abuso y las repercusiones y no sé qué. No sé si al final va a ser una escena que quede o no en la película, pero sí creo que
sí creo como en la libertad creativa y en contar con responsabilidad, pero también creo que está bueno problematizar y no entrar como en una cuestión discursiva necesariamente. Y lo otro que me pasó es que tenía una coach de intimidad y también eso al final sentí casi que fue como una camisa de fuerza, como que prácticamente no podíamos hacer nada con todo y que a mí de verdad cero que me interesa hacer como cine porno ni nada cercano a eso, pero sí sentí que había como mucho tabú en todo. Y en algún momento hasta pensé, bueno, de pronto son más como los miedos o una homofobia interiorizada, ¿verdad? Como esta cosa de, ay, bueno, esta chica trans le va a dar un beso en la boca a alguien que no es trans, ¿verdad? O sea, como que sentí que los actores ni tenían ese problema, pero era más como parte del equipo técnico que tenía ese problema, ¿verdad? No sé si debería estar diciendo yo esto en una grabación y todo, pero bueno, en fin, ya, ni modo. Este, pero bueno, no sé si hay más preguntas ahí. Bueno, creo que si no hay más preguntas, en todo caso, quiero agradecerles mucho el espacio. Siempre es rico hacer catarsis sobre el quehacer y ojalá que les haya servido también de alguna manera en sus carreras que comienzan. Así que muchas gracias.